12 al versículo 17. Ahí leemos la palabra del Señor en esta mañana. El Evangelio de Mateo, el capítulo 21, el versículo 12 al versículo 17. Ahí vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar reflexionando en estos versos de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria de vida, porque tú eres el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, sustentador de la vida. Señor, tú has obrado en nuestra vida, has obrado en nuestro corazón y nos has permitido el privilegio de ser hijos tuyos, de ser parte de un pueblo santo, de una iglesia sin mancha. Estamos aquí como pueblo reunidos, dándote la adoración, dándote la alabanza, pero también, Señor, estamos aquí necesitados de oír tu palabra. Y esta mañana, Señor, nuestra mente y nuestro corazón están listos, están preparados para oír tu voz. Bendíganos, Señor, que todo lo que hagamos en este momento sea para la gloria tuya y la edificación de nuestras vidas espirituales. Oramos y damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de algo que el Señor hizo cuando entró al templo. Jesús siempre tenía la costumbre, siempre tenía el deseo de visitar la casa de Dios. En otras ocasiones había estado en la sinagoga de los judíos enseñando la palabra. Había también entrado al templo, donde hace mucho tiempo, cuando tenía 12 años, fue llevado para ser presentado, y ahí estuvo hablando con los doctores de la ley, con los maestros de la ley, y muchos se sorprendían de la sabiduría del niño. En esta ocasión, en este relato bíblico, vemos que Jesús toma la decisión de ir a la casa de Dios, al templo. Pero cuando llega al templo, Jesús queda horrorizado. Jesús se indigna en su corazón, se enoja, porque lo que ve en la casa de Dios, en el templo, fue algo terrible. La casa de Dios ya no era aquella casa de Dios destinada a la adoración y a la alabanza, sino que lo que encontró ahí fue un verdadero mercado. Mucha gente vendiendo. Algunos vendían animales para los sacrificios, palomas, habían cambistas. En otras palabras, Jesús se enoja porque su casa parecía un mercado. Ya se imagina lo que es un mercado, el bullicio, el montón de gente vendiendo. Así estaba la casa de Dios. Ahora, ¿tenía razón Jesús de enojarse? Claro que tenía razón. Su casa la habían profanado, y por lo tanto Jesús hace una limpieza. Jesús purifica el templo, echando a los cambistas, a los avaros, a los impíos, a aquellos
que habían profanado su casa, y esto provocó también el enojo de los religiosos, de los fariseos, de los escribas. Pero era necesario hacerlo. Y la palabra aquí nos habla acerca de la purificación del templo. Ahora, ¿por qué Jesús purificó el templo? Lo purificó porque los líderes religiosos, hermanos, lo habían contaminado. Lo habían contaminado. La casa de Dios es un lugar de respeto. Es un lugar santo. No es un mercado. No es una plaza pública. Es un lugar donde se viene, hermanos, a dar culto, donde se viene a adorar, donde se viene a bendecir, donde se viene a glorificar el nombre de Dios. Quizás nosotros no hemos agradado a Dios con la reverencia que el templo o la casa de Dios demanda. Quizás hay algunas irreverencias, pero es necesario que aprendamos. Es necesario que nos sepamos comportar cuando venimos a la casa de Dios y no profanarla, sino más bien hacer lo que Dios quiere que hagamos en su casa, que es adorarlo, bendecirlo y exaltarlo a Él. A eso venimos a la casa de Dios. Pero el pueblo de Israel, hermanos, habían profanado la casa de Dios, la habían convertido en un mercado. Los mercaderes se habían, hermanos, apoderado de la casa de Dios. Mesas habían por todas partes, todo tipo de producto, todo tipo de mercancía religiosa. Y ahí, hermanos, hacían sus negocios, ahí hacían sus transacciones. Sin duda alguna, a los religiosos les iba muy bien. Obtenían grandes ganancias y se habían olvidado del respeto que la casa de Dios merece. Se habían olvidado que cuando se va a la casa de Dios es adorar y a glorificar el nombre del Señor. Se habían olvidado de todo eso. Por eso Jesús, hermano, dice ahí la palabra de Dios, que Él reaccionó. Dice que se enojó, hermano. Se indignó, se llenó de ira. Ahora, algunos podrían decir, bueno, entonces no es pecado enojarse y botarle las mesas a cualquiera o hacer berrinche. Dicen algunos, el Señor se enojó. ¿Y yo por qué no? Dice. El Señor se llenó de ira. ¿Y yo por qué no? Claro, el Señor, hermano, se molestó. El Señor, hermano, se enojó, se llenó de ira, pero su enojo, hermano, tenía una motivación apropiada. Su enojo, hermano, era justificado. Su enojo, hermano, era controlado. Él no se llenó de amargura, se enojó en el momento al ver en qué se había convertido su casa, la casa que había sido dedicada y destinada a la gloria de Dios. Su enojo fue temporal, no le duró para toda la vida. Y ese es el problema del ser humano. El ser humano se enoja y se llena de ira, pero muchas veces ese enojo y esa ira es pecaminosa, porque abriga en el corazón resentimiento, amargura y aún sentimiento de venganza. Jesús nunca actuó así. Jesús, hermanos, mantuvo su temperamento, su control, su dominio sobre la ira y sobre el enojo. Lo que Jesús hizo fue justificado. Fue por celo a la casa de Dios. Hay enojos que no son pecaminosos, son justificados, pero son temporales, no duran para toda la vida. Y Jesús le dice al pueblo, a los judíos, a los escribas y a los religiosos, les reclama por qué habían convertido la casa de Dios como lo estaban haciendo. La casa de Dios la habían profanado, ya no era un lugar sagrado. El templo, hermano, del Señor, ubicado en Jerusalén, en un inicio era un lugar sagrado, muy sagrado. Era considerado la habitación de Dios, era considerado la casa del Padre,
Era considerado un lugar santísimo, donde la presencia viva de Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios se hacía manifiesta ahí en la casa de Dios. Eso representaba el templo. Por eso era importante para los judíos. Pero ellos habían cambiado. Ellos habían irrespetado, hermano, lo que es la casa de Dios. Y por eso Jesús les dice en el versículo 13, les dice que ya su casa ya no era casa de oración. Y Jesús les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Jesús declara que la casa de Dios es destinada a ser una casa de oración. Un lugar donde se pudiera reunir el pueblo de Dios con el propósito de tener devoción y comunión con el Padre. Pero el pueblo le había dado otro giro. Hermano, cuando venimos nosotros aquí al templo, este lugar es considerado que la casa de Dios, hermano. Este edificio es considerado un lugar para adorar, para bendecir y reverenciar el nombre de Dios. No debemos profanar este lugar. No debemos, hermanos, tener este lugar como cosa cualquiera, sino como un lugar importante. Por eso, hermano, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con propósitos definidos. No venir a la casa de Dios, hermanos, a hacer negocios. Porque hay quienes, dice, allá voy a ver al hermano, allá le voy a proponer el producto de Avon, de no sé qué, y a hacer negocios. No, hermano, aquí venimos a hablar de asuntos espirituales. Aquí venimos a hablar del amor de Dios. Aquí venimos a gozarnos en la presencia del Señor. Dios, hermanos, está en este lugar. Si bien es cierto, está en todo lugar, pero cuando venimos a su casa, este lugar es símbolo de la presencia de Dios. Y por eso tenemos que tener reverencia, hermanos. Por eso tenemos que estar tranquilos, no hacer mucho alboroto, sino que estar concentrados en lo que estamos haciendo al Señor. El culto que le damos a Dios debe ser un culto reverente, hermano. Un culto sosegado. No debemos de estar distraídos, sino que concentrados en lo que estamos haciendo, porque estamos alabando y estamos glorificando el nombre de Dios. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y así es considerado este lugar, casa de oración. Venimos aquí, hermano, a tener ese tiempo con Dios, que posiblemente no lo podemos tener en nuestros hogares. Quizás en nuestros hogares no podemos orar por las interferencias, las interrupciones que hay, por el bullicio de la gente. Pero se supone, hermano, que al venir aquí a la casa de Dios es un lugar apropiado para orar. ¿No es cierto? Sí, hermano, aunque a veces no es así, porque caemos en irreverencias. ¿Sabe? Los días martes, hermanos, son para orar. Y uno está orando. Pero de repente, hermano, uno se desconcentra. ¿Sabe por qué? Porque la gente platicando al lado de uno. Porque hay hermanos que vienen no a orar, vienen a platicar, vienen a reírse, vienen a contar chistes o cosas, hermanos, irreverentes y profanos. No tienen respeto, hermanos, no consideran este lugar como un lugar santo para Dios. A veces, hermano, uno está orando y los niños encima de la cabeza de uno, y el padre de familia está viendo y no hacen, hermanos, por ir a traerlo y decirle: hijo, estése aquí, no moleste. Hermano, este es un lugar santo, de respeto, es llamado casa de oración, donde Jesús iba al templo a orar, porque ahí encontramos la quietud. Ahí encontramos, hermanos, la paz, la tranquilidad para estar en comunión y devoción con Dios. Quizás Jesús se indigna al ver nuestras actitudes en su casa.
en este templo. El comportamiento nuestro a veces no es el apropiado. Hermano, tenemos que considerar y valorar y reverenciar este lugar, porque es un lugar dedicado a la oración, al tiempo de comunión con Dios. Qué bonito, hermanos, es respetar, estar tranquilos, serenos, concentrados. Aquí solamente estamos hora y media, 2 horas. Por lo tanto, ese tiempo tiene que ser de valor para Dios. Y eso tiene que ver, hermano, con lo que el Señor demanda. El templo, hermanos, es importante porque representa la gloria y la presencia de Dios. El templo, hermano, representa la gloria y la presencia de Dios. Cuando Salomón construyó el templo a Dios, lo hizo, hermano, tan majestuoso porque era símbolo de la gloria y la presencia de Dios. Salomón hizo un templo majestuoso porque era símbolo de lo que Dios es. Dios es glorioso, Dios es majestuoso, Dios es grande. Así debía ser el templo, y así lo construyó Salomón. Era una hermosura, hermano, una hermosura aquel templo. Su gloria, hermanos, era tremenda, y Dios habitaba ahí. ¿Sabe? Anteriormente Dios habitaba en tiendas. Luego, por medio de Moisés, se construyó el tabernáculo en el desierto, y Dios habitaba ahí a través del arca del pacto. Todo hebreo iba a tener comunión con Dios en el tabernáculo. Posteriormente, David le dijo a Dios: mira, Dios, yo te voy a construir un templo para que tu nombre, para que tu presencia more ahí. Y Dios le dice a David: no, tú no me vas a construir un templo, una casa, porque has derramado mucha sangre, sino que será tu hijo Salomón. Salomón me edificará casa. Y así sucedió. Cuando David murió, Salomón reinó, y Salomón edificó, construyó aquel hermoso templo. Un templo, hermanos, maravilloso, lleno de lujos, tapizado en oro. Y es que así debe ser la casa de Dios, hermano. Debe lucir bonita, debe lucir hermosa, porque es símbolo de la presencia de Dios. Hay casas de oración, hay iglesias, hermanos, edificios que da pena que el montón de telas de araña, aquellos techos, hermanos, aquellas paredes sin pintar. Hermano, el templo de Dios hay que mantenerlo bonito. La casa de Dios aseada, que la gente diga: ahí es donde se reúne la iglesia tal. Sí, allí es, porque es símbolo, hermano, de lo que Dios es, de lo que Dios representa. Así de que tenemos que poner orden y cuidado en ese asunto. En el Nuevo Testamento, el templo de Dios ya no es un templo hecho por manos de hombre. Sabemos que Dios ya no habita ahí. El templo de Dios ahora somos ¿quiénes? Nosotros, hermanos. Mire qué privilegio, mire qué bendición, hermano. En el Antiguo Testamento, el templo, el edificio físico, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la gloria de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, Dios decidió habitar en templos de carne, de hueso y carne. Dios habita en mi corazón. Dios habita en usted, hermano. ¿Sí o no? Dios habita en nuestro corazón. Dios habita en nuestra vida. Y la pregunta es: ¿cómo está nuestro templo? ¿Está como Jesús lo encontró allá en Jerusalén? ¿Desordenado? ¿Profanado? ¿Sucio? Nuestro templo interior
debe lucir limpio, ordenado. No tenemos que profanarlo. Nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio que Dios mora en nuestra vida, Dios mora en nuestro corazón, y en nosotros Dios manifiesta su gloria y su poder al mundo. La gente no puede ver a Dios, pero a través de mí lo pueden ver. La gente puede decir: ah, él es cristiano, él es un hijo de Dios, por la forma como vivimos y cómo nos comportamos. Y Dios manifiesta su gloria, Dios manifiesta su poder en nuestra vida. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que cuidar el templo de Dios. Pablo se lo dijo a los corintios: ¿o ignoran ustedes que son cuerpo y morada del Espíritu Santo? ¿Ignoran que son templo de Dios? Ellos no estaban cuidando el templo de Dios, lo estaban profanando con actos de inmoralidad, porque se estaban acostando con prostitutas, con rameras, se estaban uniendo a ellas y estaban contaminando la morada de Dios. Y Pablo dice: no puede ser posible. El templo de Dios tiene que estar limpio, lúcido, ordenado. Por eso el creyente tiene que cuidar su vida espiritual. El creyente tiene que cuidar su conducta. Hermano, tenemos el privilegio que Dios mora en nosotros. Nosotros somos el templo verdadero. Este edificio es el lugar donde se reúne la iglesia. Ambos tienen que lucir bien. No solo el templo. ¿De qué sirve que el templo esté bonito si nuestro corazón está sucio? Que es el verdadero templo de Dios. Por lo tanto, tenemos, hermanos, que vivir de una manera honrosa delante del Señor. En nosotros Dios quiere demostrar su poder y su gloria. El templo, hermano, representa santidad. La santidad es importante. Eso fue lo que indignó a Jesús cuando entró en el templo. No había santidad, respeto ni reverencia por la casa de Dios. Todo el mundo estaba distraído haciendo negocios. Se había perdido la santidad. Y la palabra dice, Dios dice: mi día de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová, mi santuario, mi casa, mi templo, lo tendréis, dice el Señor, en reverencia. Las iglesias de hoy, algunas son iguales a aquellas personas que estaban en el templo. Se ha perdido la reverencia, hermanos. Se ha perdido el respeto. Se ha perdido la santidad en la casa de Dios. Es necesario la santidad. Es necesaria la reverencia, el respeto, hermano, cuando se está en la casa de Dios. ¿Lo creen? Es necesario, hermano. Es necesario. Por eso hay que estar sosegados en la casa de Dios. Hay que estar sosegados, hermanos. Algunos hermanos tienen la costumbre de estar saliendo y de estar entrando. Eso es irreverente. Eso incomoda. Eso distrae. No podemos estarnos parando y sentando a cada momento, a cada rato. No, dicen algunos, es que tengo ganas de ir al baño. Véngase antes de venir a la casa de Dios, vaya a su servicio, orine, haga lo que tenga que hacer, véngase a la casa de Dios. Pero algunos hermanos a cada rato, yo no sé qué van a hacer tanto al baño. Cuando hay agua en aquel botellón, ¿qué bebedera de agua? Hermano, tenemos que aprender. Estamos en la casa de Dios, tenemos que ser reverentes. Este es un lugar santo. Sí, si tiene ganas de ir al baño, espere el servicio, que termine el culto, vaya. No hay problema, o antes del servicio, vaya, pero no está entrando y saliendo a cada momento. Eso es irreverente delante de la presencia de Dios.
Tampoco, hermano, se debe tener en la casa de Dios, tampoco se debe tener encendido y con volumen fuerte el celular. Mire, la tecnología, hermano, nos ha creado tremendos problemas en la hora cuando adoramos el nombre de Dios o cuando se predica la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con estos aparatos, hermanos, porque es incómodo. Yo me siento mal cuando el que está a mi lado o el que está atrás o adelante le suena el teléfono y de forma irreverente contesta la llamada. ¿Qué es más importante, estar con Dios o atender una llamada? Hermano, hay tiempo para ver el teléfono, hay tiempo para contestar una llamada, para revisar un mensaje, hay tiempo. Cuando se está en la casa de Dios, se está en la casa de Dios, porque estamos adorando al Rey. Es más, a mí ni me gusta traer el teléfono a la casa de Dios. A veces lo traigo por la hora, porque necesito la hora, porque a veces este reloj falla. Y es importante la hora. Tenía un reloj de puño, pero la batería expiró y cuesta 3,000 empiras solo la batería. Entonces, si usted trae teléfono, no se ponga a tomar fotos ahí a cada rato. Hay un tiempo para tomarse fotos. Ni tampoco comience a revisar mensajes o a chatear en el culto, o a recibir una llamada. Si suene, deje lo que suene. Póngalo en silenciador, póngalo en vibrador, pero no lo mantenga con el timbre alto. ¿Incomoda o no incomoda? ¿Es irreverente o no es irreverente? Es irreverente, hermano. Ahora, allá en su casa sí, póngale todo el volumen y conteste y grite si quiere, ¡aló! Pero en la casa de Dios no se puede. Estamos aquí para celebrar la gloria de Dios, para alabar el nombre de Dios. No podemos estarnos distrayendo con cosas secundarias. Por eso se indignó Jesús con aquella gente. Y muchas veces se indigna con nosotros por nuestras actuaciones, porque no tenemos respeto por la casa de Dios. Y Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Aún, hermano, la vestimenta es importante al momento de entrar en la casa de Dios. Es importante el respeto. El respeto. No estamos aquí en la playa, en un balneario. No vamos para una fiesta, vamos a adorar al Rey. Por lo tanto, vamos a presentarnos como tales, bien peinados, bien lustrados los zapatos. ¿Qué cuesta eso? Nada cuesta, hermano. Presentables ante el Rey, prepararnos. Y ya hemos hablado un poquito de eso. Así de que, hermano, todo eso cuenta y tiene que ver con el respeto por la casa de Dios. Es importante también no divagar la vista por todas partes, ni mirar hacia atrás cuando alguien entra. Es irreverente. Usted esté concentrado en lo que esté. Usted no tiene nada que ver el que entra o el que sale. Usted esté quietecito, tranquilo. Pero a veces parecemos esos ventiladores, hermanos, que dan vueltas así, y va de voltear a ver para atrás, y va. No, hermanos. Tenemos que aprender modales. Tenemos que aprender a comportarnos en la casa de Dios. Tenemos que darle al Señor el respeto debido. Es de muy mala educación y es una gran irreverencia hablar en medio del servicio. Peor aún, pararse, caminar o salir del templo en el periodo del culto, y más aún en medio de la predicación. No se puede. No podemos estarnos secreteando y hablando. Interrumpe. Es incorrecto. Escuche. Si algo tiene que comentar, espere que el servicio termine. Pero no comience a hablar o a platicar
cuando la palabra de Dios esté siendo predicada. No importa quién esté predicando la palabra de Dios. No importa quién esté hablando. El que está hablando merece respeto. Y más aún si el que está hablando de Dios. Dios merece respeto. Por eso a mí me gusta, hermano, sentarme en las primeras sillas. Porque yo sé que es difícil sentarse atrás. Es difícil. ¿Por qué? Aquel murmullo. Es difícil concentrarse. Si usted quiere concentrarse, si usted quiere escuchar la palabra, es difícil atrás. Porque por lo general a algunos les gusta sentarse atrás porque hay forma de hablar, de salir o entrar. Es más difícil hacer eso acá al frente. Por eso a mí, hermano, me gusta, si voy a un evento, yo busco por lo menos la segunda o la tercera fila y que nadie me hable. No me gusta. Ya he estado en eventos, me he sentado y hay gente que quiere hablar conmigo. Le dije, después, ahorita no. Porque uno tiene que estar en lo que está, hermano. Uno tiene que estar concentrado, es parte del respeto, es parte de la santidad, es parte de la reverencia, y sobre todo cuando se trata de la casa de Dios, cuando estamos en la hora del culto, alabando y glorificando el nombre de Dios. Los niños son tan bonitos, tan hermosos. Es cosa preciosa traer los niños a la iglesia. Y todavía más precioso enseñarles la reverencia en la casa de Dios desde que son pequeñitos. ¿Lo creen, hermanos? Es importante. Los niños son maravillosos. Son tan hermosos los niños. Es más, Jesús los ama mucho, como también nosotros los amamos mucho. Pero al niño hay que enseñarle. Porque el niño, como es niño, no sabe. Mire, a veces los niños vienen y están dirigiendo algo y subiendo, bajando. El deber del padre es decirle, mire, hijito, vamos a ir a la iglesia. Se me está quietecito, no me va a molestar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Entiendo que los niños son inquietos, yo entiendo eso y yo comprendo mucho. Los niños no son adultos viejos, son niños, se distraen fácilmente. Les gusta jugar, les gusta gritar, les gusta llorar y les gusta hacer berrinches, ¿sí o no? ¿Ah? Así de que hay que tener sabiduría. En casa dígale a su niño, mire papita, vamos a ir a la iglesia, se me porta bien. Si no se me porta bien, mire, le va a pasar esto, lo voy a corregir. Pero si el niño, hermano, comienza aquí a hacerle un berrinche, no lo reprenda en el culto. No haga como hacen muchas madres, que le agarran el brazo y le recuerdan, y el niño más. No. Es mejor espere que termine la reunión y dígale, hijito, usted, yo le dije que se portara así, usted no me hizo caso, por lo tanto venga. ¿Verdad? Con sabiduría y amor. No es que hay que maltratarlos, porque los niños pueden pensar que ir a la iglesia solo castigo trae. No, hay que enseñarles, hermanos, el comportamiento, la conducta. Si lloran por motivos mayores, hermanos, pues hay que sacarlos con toda reverencia y atender el problema o la situación del niño. Hay niños que se escapan de desgarrar en el templo, hermanos, y llora y llora y llora, y el padre ahí lo tiene. Es mejor salirse, hermano, sin causar mucho ahí, ¿verdad? Salirse y irlo allá a consolar. ¿Qué le pasa al niño? Quizás está orinado, está ensuciado y por eso llora. Entonces hay que atenderlo. Los niños son importantes, hermanos. Los niños son la prioridad de Dios. Hay que atenderlos, pero también es importante instruirlos. Deben ser instruidos en casa sobre el comportamiento en la iglesia, para no tenerlos que amonestar en la iglesia. Debemos hablar con ellos. El templo, hermanos, entonces representa santidad. Por eso tenemos que saber comportarnos, saber actuar.
y saber que estamos ante la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es. Jesús miró aquellos desórdenes allá. Y vemos ahí el episodio, vemos el cuadro, Jesús molesto, dice que volcó las mesas, hermanos. Hizo un relajo ahí, ¿verdad? Volcó las mesas, liberó los animales, salieron aquel montón de palomas volando, hermanos. Los carneros, los bueyes, habían bueyes, hermanos, se habían apoderado de uno de los atrios de la casa de Dios. Todo ese negocio lo habían puesto, hermanos, en el atrio que correspondía a los gentiles. Era un lugar extenso, amplio, y cada quien, hermanos, había agarrado un puestecito. Aquí me voy a ubicar yo de buen negocio, porque todo mundo llegaba, hermanos, al templo, aún los extranjeros. Y como en el templo era prohibido, hermanos, la moneda romana era la que prevalecía, porque los romanos eran los que estaban gobernando. Entonces era pecado que una moneda romana entrara a las arcas del templo. Por eso estaban los cambistas. Ellos cambiaban las monedas, pero, hermanos, estafaban a la gente. Y por eso Jesús les dijo: habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Y Jesús se molestó y se indignó mucho por esa situación que el pueblo estaba teniendo. El templo, hermanos, debe ser un lugar para la adoración, un lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Y dice la Escritura, hermano, después de eso, el versículo 14: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, ¿qué pasó con ellos? Miren la actitud, hermano, de los religiosos, de aquellos que estaban encargados de las cosas espirituales del pueblo, de aquellos que decían que amaban a Dios y que estaban ahí para servir al Dios vivo y verdadero. La actitud de ellos fue una actitud impía. ¿Por qué? Porque ellos se llenaron de ira, se indignaron cuando miraron lo que Jesús hizo al echar a los cambistas. Se indignaron cuando aquellos cojos y aquellos ciegos recibieron el toque divino. Sabemos que Jesús es Dios, hermanos. Él tiene autoridad para hacer lo que hizo, pero tiene también autoridad, hermano, sobre las enfermedades. Jesús hizo muchos milagros en su ministerio terrenal. Dio vista a los ciegos, los paralíticos caminaron, los demonios fueron echados de las personas. Y ahí en el templo, hermanos, se dieron cosas maravillosas. Porque en el templo o en la casa de Dios ocurren cosas maravillosas, ocurren sanidades. ¿Lo cree? Ocurren sanidades. Mucha gente ha sido sanada en un culto. Mucha gente ha recibido sanidad en un servicio religioso. Jesús en ese momento tuvo compasión y misericordia de los ciegos y los cojos, y Jesús los sanó. Y eso indignó a los fariseos. En vez de alegrarse, en vez de celebrar, en vez de darle gloria a Dios, se indignaron. Y por eso Jesús, hermanos, se mantenía aparte de los fariseos, porque ellos reprobaban todas las acciones buenas que Jesús hacía. En el templo siempre, hermanos, hay situaciones maravillosas como sanidades. Se recuerda también allá en Hechos capítulo 3 versículo 1. Se dice que Pedro y Juan, cuando iban al templo a orar, a la hora de la oración, ponían ahí en la puerta del templo a un paralítico y pedía limosna, una limosnita. Era paralítico.
Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar el nombre de Dios. ¿Dónde recibió sanidad? En un templo. Ahí recibió sanidad. ¿Qué esperaba recibir este paralítico? Una limosna. Pero Pedro le dijo: tengo algo más que darte que una limosna. Mírame, en el nombre de Jesús te digo, levántate. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se le enderezaron los pies, comenzó a caminar, y todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo había visto, que se ponía a la entrada del templo, pero ahora andaba en el templo, caminando, saltando, alabando, y todo el mundo daba gloria a Dios. Porque ese es motivo, hermano, de celebrar la gloria de Dios. Es motivo de alabanza. Cuando un milagro ocurre, cuando la manifestación de Dios se da en el ser humano, nuestro corazón debe rebosar de alabanza y gratitud. Pero no era así en los fariseos. Les enojaba que Jesús sanara. Se indignaban. Y se indignaron más cuando dice que un grupo de muchachos que estaban en el templo le decían: Hosana al hijo de David. Más enojados. Wow. Algunas versiones hablan que son niños, pero niños de 12 años. A los 12 años llevaban a estos muchachos al templo. En el tiempo de la Pascua, a los 12 años, Jesús también fue al templo. Y fue ahí cuando se le desperdigó a María. Y lo encontraron hablando ¿con quiénes? Con los maestros de la ley. Y esos niños, esos muchachos decían: Hosana al hijo de David. Y los fariseos le dicen a Jesús: mirá lo que ellos están diciendo, repréndelos. No, les dice Jesús. ¿Acaso no has leído? De la boca de los niños me darán alabanza. Jesús, hermanos, ahí dio a conocer su deidad, porque Él es Dios. Dios hecho carne. Y Él merece la alabanza, merece la honra, la aclamación. Él es Dios, el Hijo de David, el Salvador del pueblo. Por lo tanto, Jesús recibió la alabanza de esos niños, de esos muchachos. Jesús insistía que Él merecía tal alabanza. Y finalmente, Jesús mejor se retiró del templo. Lo dejó, porque ya no podía seguir tratando con este tipo de gente como eran los fariseos y los religiosos. Por eso Jesús, hermanos, cuando le tocaba estar con su Padre orando, mejor prefería ir a la montaña, a los montes altos, a los lugares remotos, porque ahí podía tener un momento de paz, de comunión con Dios. Porque el templo era imposible, por la irreverencia, por lo que se estaba dando, por lo que se estaba haciendo. Esperamos, hermanos, que nosotros aquí en este lugar encontremos paz, quietud a nuestra alma, a nuestro espíritu. Que sea un tiempo de refrigerio,
no de incomodidad. Un tiempo de búsqueda con Dios. Un tiempo de edificación por la alabanza y la palabra. Que eso nos conforte, que eso nos llene, que eso nos bendiga. Porque a veces, hermanos, actuamos como Jesús, con enojo. A veces nos enojamos porque se dan cosas en la iglesia que no son correctas. Que no son correctas. Usted y yo tenemos, hermanos, que comportarnos y reverenciar este lugar para que el Señor se sienta agradado y complacido de lo que venimos a hacer a su casa. Así de que, hermano, ánimo. Mantengamos este lugar como Dios quiere que lo mantengamos. Pero más que este lugar, nuestro corazón, hermano. Porque el verdadero templo del Señor no es este edificio, somos nosotros. Amén. Somos nosotros. No lo profane, no lo llene de inmundicia, no abrigue pecado. Busque la santidad, busque la santidad, la limpieza. Jesús, hermanos, quiere limpiar nuestro corazón, quiere limpiar este tabernáculo, y Él lo limpia con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Quizás lo hemos profanado con algo, pero el Señor nos dice: hijo, permite que limpie tu vida, permite que limpie tu corazón, permite que purifique tu templo, porque yo quiero estar ahí. Así de que quisiéramos, hermanos, terminar esta mañana orando al Señor, y nos vamos a poner de pie y vamos a decirle al Señor que limpie nuestra vida, nuestro corazón.